Buenas tardes, mi querida familia. Vamos a continuar con la serie Reformando quienes somos como iglesia. Y estamos analizando y estudiando la primera carta a los Corintios, registrada en las Escrituras, como ya hemos leído. Esta viene a ser la segunda carta que Pablo les escribió a los Corintios, ya que en la misma carta él habla acerca de una carta previa que les había enviado. En esta carta a los Corintios hemos tocado temas que tienen mucho que ver con el problema de aquella iglesia en aquel entonces, una iglesia que estaba dividida, una iglesia que era inmadura, una iglesia falta de sabiduría por parte de Dios, pero una iglesia que poseía desde la perspectiva de Pablo todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones que el Espíritu Santo le da a una iglesia para que una iglesia sea triunfante, una iglesia que haga la voluntad de Dios. Esos dones estaban en esa iglesia, mas sin embargo era una iglesia que no los estaba poniendo por obra por su falta de madurez. Una iglesia que por falta de madurez cayó en un orgullo espiritual. Una iglesia que tenía problemas, ya que muchos se comportaban como si fueran inconversos en vez de comportarse a la altura del varón perfecto. Una iglesia que se le encuentra hasta un pecado sexual dentro de ella misma, y la misma iglesia lo había tolerado. Una iglesia que por falta de madurez había tenido problemas en el matrimonio, ya que no comprendían lo que el matrimonio es desde la perspectiva de Dios. Simplemente habían llevado las cosas desde la perspectiva de ellos. Una iglesia que tenía problemas de religiosidad también. Una iglesia que se había acomodado a lo que ellos pensaban que deberían de ser. No una iglesia que se apegaba al escrito está. En el capítulo 8, nosotros hemos aprendido a este nuevo tema que ahora Pablo está tocando y que va a tocar desde el capítulo 8, 9 y 10, el cual es la libertad cristiana. Es interesante que Pablo comienza con 7 capítulos hablando acerca de este es el problema que ustedes tienen. Y luego viene y va a decir, ahora esta es la manera en que ustedes deben de desarrollarlo. Vamos de la teoría a la práctica de esa teoría. Y por eso es que entonces el tema que hemos tocado y hemos comenzado en estos capítulos 8, 9 y 10 es la libertad cristiana. Como hemos aprendido antes, la libertad cristiana solamente la poseen aquellos a los cuales el Hijo ha hecho libres, nadie más. Nadie que el Hijo no ha hecho libre es verdaderamente libre. Porque eso lo dijo Jesucristo. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie verdaderamente es libre si el Hijo no le ha hecho libre. Dentro de estos primeros 13 versículos hemos tocado temas como la libertad cristiana y sus fundamentos. La libertad cristiana y el conocimiento, la fe y el amor. Y el último tema que tocamos fue la libertad cristiana y los problemas de conciencia. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos en esta tarde es la libertad y la responsabilidad de cuidar al hermano. En la última ocasión dijimos que los cristianos de Corinto tenían un conocimiento sobre ciertos temas que Pablo ya ha tocado y Pablo lo recalca otra vez. En el verso 4 dijimos que ellos sabían que el ídolo no era un verdadero Dios. Ellos eran conscientes de eso. En el verso 5 también aprendimos que ellos, los corintios, sabían que hay los llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Ellos eran conscientes también de eso.
En el verso 6 aprendimos que ellos sabían que hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. En el verso 6 también, en la parte B, ellos sabían que hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Ellos también eran conscientes de esto. Y en el verso 7, la parte alta, ellos sabían que sin embargo, no todos los creyentes saben lo que ese grupo en particular sabía. De ahí que los versos que vamos a tocar vienen siendo del 7 al 13. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que fue ofrecido a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruiría un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Oremos. Mi amado Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, pidiéndote y suplicándote que aquel que inspiró tu sagrada escritura sea el mismo que unifique nuestro pensamiento y nuestro sentir, para que cuando salgamos de acá, salgamos claros de que tú nos has hablado a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Por los méritos de Cristo te lo suplico. Amén. Estos versos se explican ellos mismos, pero voy a profundizar un poquito más en ellos. En el último sermón que estuve predicando, dije que basados en el conocimiento que poseían los corintios, fácilmente pudieron expresarse de esta manera, diciéndole a Pablo, ¿no? Puesto que los ídolos no existen y puesto que para todos los alimentos son, o para Dios todos los alimentos son indiferentes, entonces no solo no es importante lo que comemos, ni dónde lo comemos, y mucho menos en presencia de quién lo comemos. Esa era la perspectiva de ellos, esa era su manera de pensar, esa es su manera de sentir. Que yo sé que lo que estoy haciendo no está mal delante de Dios, por lo tanto lo voy a hacer. No importa en presencia de quién yo lo haga. El planeamiento de estos cristianos en Corintios podría expresarse también de esta manera. Pablo, o sea, de parte de ellos para el apóstol Pablo, nosotros sabemos que los ídolos no existen. Nosotros no vamos a adorar a ningún Dios falso, sino a ver a nuestros amigos y a comer con ellos. Tener un tiempo social. No aceptamos la celebración cultica. No creemos en eso. Simplemente queremos hacer sociales con nuestros amigos todavía no convertidos. Por otra parte, como cristianos hemos participado del bautismo y participando también de la cena del Señor. De modo que toda esta celebración no nos puede afectar espiritualmente. Esta es la perspectiva que tenía la iglesia en Corinto. Como yo sé lo que sé, no me puede afectar lo que yo hago. Finalmente concluí con que la base de la conducta cristiana es el amor, no el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual es importante,
pero no es la base. La base es el amor de una conducta cristiana. Si usted cree que usted y su conducta cristiana está basada en su intelecto o en lo que usted sabe o su conocimiento intelectual, usted está equivocado. Su base tiene que ser el amor. Por el Creador primeramente y por la criatura también. Ya que aquel que dice que ama al Creador pero no ama a la criatura, el tal es un mentiroso, según lo leemos en la primera carta del apóstol Juan. Porque nadie puede amar a alguien que no ha visto y no amar al que ya lo vio. El tal es un fracasado, es un mentiroso. Se está mintiendo a sí mismo. Por lo tanto, la base de nosotros debe de ser el amor para con Dios y para con su pueblo. El texto dice en el verso 7, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Aquí Pablo da la razón por la cual no hay que ir a ciertos lugares. Y en el caso de los corintios, no les convenía que ellos fueran a participar de esas comidas a esos lugares con sus amigos. ¿Por qué? Porque ese comportamiento ocasiona una mala formación espiritual en nuestros hermanos inmaduros. En nuestros hermanos que todavía no tienen un conocimiento claro acerca de las doctrinas, acerca de la enseñanza bíblica y sobre todo un hermano por el cual Cristo murió. En el video estábamos viendo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y no sé si ustedes lo notaron en las caricaturas, pero si ustedes notaron en la caricatura que representa a Jesucristo, tenía un montón de nombres escritos. Y los nombres no son nombres de pecados, son nombres de personas. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, el lugar de cada uno de nosotros. Y la ira del Dios Trino cayó sobre él, en lugar de nosotros. Si para Jesús morir de esa manera importó mucho, ¿por qué no nos debe de importar a nosotros también por aquellos por los cuales Cristo murió? Vivimos en una sociedad donde nos importa más nuestro pensar que lo que Cristo piense. Y nos inclinamos más a nuestra manera de ver las cosas, a la manera en que Dios ve las cosas. Y de ahí que entonces Pablo continúa con los siguientes versos, el 8 y el 9, y les dice: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. O sea, si lo hacen o no lo hacen delante del Señor, ustedes no pierden ni ganan absolutamente nada. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Ustedes tienen que tener cuidado con la manera en que se expresan, con la manera en que hablan, los temas que tocan entre ustedes. Tienen que tener cuidado con los que tienen una conciencia más débil. ¿Por qué? Porque los que tienen una conciencia débil todavía no han alcanzado el estado de madurez espiritual y por lo tanto todo les ofende. Y por eso hay que tener cuidado de lo que se dice y de lo que se hace, especialmente lo que se hace. Nuestro comportamiento afecta a los que tienen una conciencia más débil. Pablo lo está diciendo.
Los cristianos en Corinto decían, nosotros estamos claros que no debemos de que esto de los sacrificados a los ídolos no nos afecta espiritualmente. Pero Pablo le dice, sí, pero si lo haces enfrente de un hermano que es débil en la fe, les estás sirviendo de tropiezo a ese hermano. Y si tú dices que amas a Dios, y si tú dices que amas a tu hermano, deberías no hacerlo. Ese es el reproche, esa es la lección. Vuelvo y reitero, familia, Pablo aquí les dice a los corintios que se creían que lo hacían o que lo que hacían no afectaba a nadie, que por el hecho de creerse de que eran maduros espiritualmente y por el conocimiento que decían ellos tener, podían hacer esto o aquello. Y la verdad, mi querida familia, es que ellos ignoraban de que estaban haciéndole daño a sus hermanos más débiles. Y la razón por la cual, vuelvo y reitero, era porque eran débiles, porque todavía no habían alcanzado la madurez a través de la palabra de Dios. Su conciencia cristiana todavía no estaba formada, estaba en proceso de formación. Y todo cristiano que viene a los pies de Cristo Jesús comienza con un nuevo nacimiento y luego sigue con su periodo de adolescencia y luego de madurez. Y muchas veces nosotros nos equivocamos, pensamos que hay hermanos que son maduros en la fe, pero cuando escuchamos sus comentarios, cuando escuchamos lo que dicen, bueno, vamos a tener que rebajarnos otra vez porque todavía son bebés espirituales. Y aprendemos, todos los días aprendemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que te da la palabra de Dios te muestra exactamente cómo son tus hermanos. Y por amor a tus hermanos, debes de tener cuidado con lo que dices y lo que haces. Familia, esto de tener cuidado es algo que debemos de tomarlo bien en serio. Y usted va a decir, bueno, pastor, pero ¿por qué debo de tomar esto bien en serio? Porque Jesús lo dijo, que hay que tomarlo bien en serio. El texto es Mateo 18, del 1 al 6. Noten lo que va a suceder acá. La escritura dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? O sea, dentro de la iglesia aquí, ¿quiénes de nosotros vamos a ser los más importantes? Y muchas veces en las iglesias dicen eso, aquí lo importante es el pastor, o los diáconos, o los ancianos, o fulano o merengano. Jesucristo le responde de la siguiente manera. La palabra de Dios dice, Jesús llamó a un niño pequeño. Y note, niño y pequeño, porque hay niños pequeños y hay niños un poquito más grandecitos. Jesucristo llamó a un niño pequeño. Lo puso en medio de ellos, en medio de los discípulos y de él. Entonces dijo, la verdad les digo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Es interesante que en el griego original, cuando se refiere a este niño, no se está refiriendo ni siquiera a un párvulo, se está refiriendo a un niñito que apenas está gateando o apenas está comenzando a caminar. Note otra vez lo que dice Jesucristo. A menos que se aparten de sus pecados, muestra de qué? De que ha habido un verdadero arrepentimiento en su corazón, que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, que son una nueva criatura en Cristo Jesús y se vuelvan como niños. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a aprender, vamos a quitarnos todas las ideas que traíamos del mundo y vamos a comenzar a aprender. Nunca entrarán en el reino de Dios, no serán parte de la iglesia.
Solamente aquellos que comienzan con un nuevo nacimiento y comenzamos a ser bebés espiritualmente es que verdaderamente somos parte de la iglesia. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. A menos que vuelvas a nacer, a menos que vuelvas a tener un nuevo nacimiento, no podrás ver la gloria de Dios. En este caso, Jesucristo le está diciendo a los discípulos, no van a entrar nunca en el reino de los cielos. Y cuando se refiere al reino de los cielos, acuérdense, aquí Jesucristo no le está diciendo, van a entrar al reino de los cielos allá en los cielos cuando venga yo en mi segunda venida. No, le está hablando del reino de los cielos aquí en este momento. Porque desde la terminología de Mateo, de su teología, porque Mateo le está escribiendo a los judíos, el reino de los cielos es el reino de Dios, la iglesia aquí en la tierra. Nadie que no ha nacido de nuevo es parte de la iglesia. Primeramente tiene que nacer de nuevo. Ahora bien, continuamos. Jesucristo continúa en la enseñanza y le dice, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Ahora ya no le está diciendo el que sea como este niño, sino humilde como un niño. ¿Por qué? Porque los niños tienen una percepción completamente diferente. Especialmente ese niñito que está gateando. No hay malicia todavía en él, o por lo menos no la malicia que hay en un niño más grande o en un adulto. Y esa es la enseñanza de Jesucristo. Cuando te piden un favor y tú lo haces humildemente, desinteresado. Vivimos en una sociedad donde cuando le piden un favor, lo primerito que le preguntan es, bueno, ¿y qué me van a dar? Espero algo en recompensa, ¿no? ¿Me van a pagar algo? ¿Me vas a regresar el favor con otro favor? Siempre estamos pensando en de qué manera me lo van a pagar. Y cuando escuchamos el Dios se lo pague, me agarraron otra vez, decimos. Mas, sin embargo, en el reino del Señor no debe de ser así. Hacemos las cosas porque Dios lo pone en nuestro corazón que debemos de hacerlo. Pero aquí ellos se les dio vuelta la tortilla de la manera en que ellos pensaban. ¿Por qué uso la expresión? Porque ellos tenían un concepto con respecto de quién iba a ser el más importante. Especialmente los hijos del trueno. Especialmente Juan, porque era el que más pegado a Jesucristo estaba. Y se acuerdan que él y su hermano fueron donde la mamá para que fueran a hablar con Jesús y le pidieran a Jesús que por favor abogara por ellos. Para pensar, ellos no era para pensar qué puesto iban a ocupar, sino qué puesto alrededor de Jesús. El asunto de ellos y su forma de pensar era, ¿quién de nosotros dos se va a sentar a la derecha o a la izquierda? Olvídese de los otros 10, aquí es nosotros dos. ¿Quién es el que me va a hacer? ¿Quién es el que va a sentar a tu derecha o a tu izquierda? Y Jesucristo les dice, no, ustedes están equivocados. El más humilde. Y humilde como un niño, sin malicia. Ese será el más importante en el reino del cielo. Ahora bien, noten esto, porque la lección no termina ahí. Dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Aquí él no dice, al que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Aquí dice, el que recibe de mi parte, porque yo lo envié, porque es uno de los míos, a mí me recibe. Este es un texto que ha sido malinterpretado y a veces es usado por predicadores para el día del niño. Y dice, mira, aquí hay un niño. No, aquí no está hablando nada de niños, aquí está hablando de cristianos recién nacidos. Está hablando de personas que son enviadas por Dios a hacer la obra de Dios. No está hablando de niños. Es un simbolismo el asunto de los niños.
Está hablando acerca de aquellos que Dios resucita a través del poder del Espíritu Santo, de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Pero como son resucitados recientemente, han nacido de nuevo recientemente y por lo tanto son bebés. Y por eso le llama a él niños. Y él lo dice porque tiene una gran enseñanza para después. Note lo que dice después. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Eso lo está diciendo Jesús. Tan delicado es hacer caer a un hermano que Jesús dice, les vale a ustedes que se quiten la vida a que mi ira caiga sobre ustedes. Así de delicado es que un hermano haga pecar a otro hermano o un inconverso haga pecar a un cristiano. Así de delicado es la cosa. Y los corintios estaban cayendo en ese pecado. Estaban haciendo tropezar a sus hermanos más débiles. Y en las iglesias, mi querida familia, eso no debe de existir. Debemos de apoyar a nuestros hermanos más débiles. No estoy diciendo que no debemos de tener confrontamiento. Tenemos que saber cómo hacerlo. Porque la gloria sigue siendo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que si nosotros hacemos que otro hermano tropiece, que otro hermano caiga en pecado, más nos valiera quitarnos la vida. Porque la ira de Dios viene. El castigo de Dios viene. Y si somos hijos de Dios, no crea que esto es asunto. Porque acuérdate que aquí Jesucristo no solamente le está diciendo a los inconversos. Porque este es otro texto también que ha sido malinterpretado. Aquí dice, no, esto es para el mundo y los cristianos cuando ellos nos hacen pecar. No, espérate. Los que comenzaron la plática aquí fueron los discípulos. Esto es para cristianos. Cristianos que hacen pecar a otros cristianos. Y hay muchas maneras de hacer pecar. Muchas veces siempre estamos diciendo, porque es que nos influyen a hacer que... No. El pecado aquí era bien práctico. Era la comida ofrecida a los ídolos. Era bien práctico el pecado acá. Si a eso nos vamos aquí, hay muchos hermanos que en ese pecado hubiéramos caído muchos. Porque cómo nos gusta comer. Facilito caemos. Pero muchas veces siempre están pensando en el pecado grande desde su perspectiva. No, fumar, beber, prostitución, esto y lo otro, droga y lo que sea. No, el pecado aquí era la comida. Así de sencillo. Así de sencillo el pecado. Y Jesucristo dice aquí, cualquiera, incluyéndolo también a los discípulos. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí, note, está hablando de cristianos, caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Y ahí no lo está diciendo simbólicamente, lo está diciendo literalmente. Familia, vivimos en una sociedad cristiana donde muchas veces muchos insisten en su derecho a ejercer su libertad. Esto llevado al extremo provoca que cada día, en vez de trabajar en la gran comisión, muchos se enfoquen en ellos mismos. Por ende, este supuesto conocimiento de algunos en su afán de ejercer sus derechos y libertad hacen que otros, por su débil conciencia, se contaminen. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, hay muchas prácticas que no solamente los cristianos de antaño practicaron, sino los cristianos de hoy en día. Por ejemplo, en esta iglesia nosotros no tenemos ningún problema con que las mujeres usen pantalones, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Pero si un día nos invitan a una iglesia legalista, espero que no nos inviten, pero si nos invitan a una iglesia legalista y nos digan, hermano pastor, ¿por qué no viene toda la iglesia acá?
Y yo les digo, bueno, hermanos, porque les voy a preguntar primero a ustedes, nos han invitado a una iglesia, a cualquier cosa, puede ser un convivio, puede ser un tiempo, una boda, cualquier cosa. Y les voy a decir, hermanos, pero allá son legalistas. Nuestro conocimiento de la Escritura nos ha aclarado a nosotros que las mujeres que usan pantalones no hay ningún problema, ¿verdad que sí? Pero si usted quiere ir allá, y como ellos todavía están inmaduros en la fe, porque siguen usando las faldas, porque piensan que el pantalón es malo, ¿qué vamos a hacer nosotros si queremos ir? Las damas van a tener que ponerse vestidos y faldas. No porque es malo, sino que porque si queremos compartir con nuestros hermanos que piensan de esa manera, porque todavía son inmaduros en la fe, no queremos que ellos tropiecen. ¿Están entendiendo? Y utilicé un ejemplo tan sencillo, tan práctico. Y como eso hay otras cosas que nosotros nos abstenemos de hacer en frente de nuestros hermanos débiles, no porque es malo, sino por amor a ellos, porque todavía están débiles en la fe. Y por eso trato de enseñarles para que salgan de su inmadurez, hombre. Salgamos de esa inmadurez. Y eso es lo que Pablo está haciendo con la iglesia en Corintios, que salieran de la inmadurez en que ellos estaban. Y que les enseñaran a sus hermanos primero. Que aprendieran sus hermanos primero. Y cuando sus hermanos crecieran espiritualmente, entonces podían hacerlo. Ahora imagínense ustedes que nos inviten a una de esas iglesias legalistas y lleguen ustedes con mucho arito, cadena, niños. ¡Ah! No, hombre, nos armamos. Después viene la llamada por teléfono. Pastor, ¿pero cómo? Es una iglesia liberal. Mucho libertinaje allá. Sí, porque así es que nos ven a nosotros. Y yo siempre le digo a mis hermanos, de pastores para abajo toditos son ignorantes en la fe. Porque siguen pensando de la misma manera. Y por eso sigo todavía siendo parte de la convención del sur de la Florida y de la Royal Palm y de los demás hermanos. Todavía no me he separado completamente porque todavía tengo la esperanza de impactar a mis hermanos y decirles, hermanos, despierten, crezcan en la fe, dejen de ser fariseos modernos y saduceos modernos y transfórmense en verdaderos cristianos. Volvámonos otra vez humildes como los niños, hombre. Y veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y no la perspectiva del hombre. El texto, regresamos al texto, versos 10 y 11. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en un templo de un ídolo, viene la pregunta, ¿acaso no se sentirían alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruiría un creyente débil por quien Cristo murió. Es como si ustedes, volviendo otra vez a las damas, saben que no hay problema de usar pantalones. Viene su amiga del trabajo, compañera, familiar, lo que sea, y los invita a una iglesia. Y lo primero que ustedes deben de preguntar antes de asistir a esa iglesia es, ¿qué creen en esa iglesia con respecto a la vestimenta de una mujer? Y si la respuesta de esta dama es no, que la mujer debe de vestirse así, 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 y usted quiere convivir, quiere participar, ¿sabe lo que yo le digo a usted, mi querida dama? Vístase de esa manera. Porque ¿sabe qué va a suceder? Si usted no se viste de esa manera, usted va a ir y entonces van a decir, oh, y entonces en la iglesia ustedes se pueden vestir así como usted está. Y usted le dice, sí, porque nosotros hemos aprendido en la escritura. Oh, 2 o 3 van a decir, qué bueno, hay que ir a aprender más de la escritura. Pero el recién nacido, la recién nacida en Cristo Jesús va a decir, no, pues entonces el próximo domingo yo vengo de pegadito y tacones. Y lo que va a crear va a ser una controversia increíble dentro de la iglesia. Tenemos que tratar a nuestros hermanos como lo que son. Si son bebés, como bebés. Si son adolescentes, como adolescentes. Y si son maduros, como maduros espiritualmente.
Pero tengamos cuidado de servir de tropiezo para nuestros hermanos. Jesucristo dice, cuidadito, cuidadito. En estos versos Pablo dice que la conciencia de algunos hermanos estaba débil, o sea, no estaba formada. Era un cristiano nuevo, un bebé espiritual. Y los supuestos hermanos maduros los confrontaban contra esa actitud de supuesta libertad. Como resultado de todo esto, muchos hermanos tropezaron. Y no solamente tropezaron con respecto a la comida, sino que ahora ellos estaban pensando dentro de sí, no es malo comer la comida de los ídolos y comer la comida de Dios, porque Dios no es celoso. ¿Por qué? Porque no tenían ese crecimiento. Ahora su conciencia estaba distorsionada. Y eso es un problema serio, porque aquellos que crecen espiritualmente hablando con una conciencia distorsionada son los que terminan enseñando, y lo que enseñan va de peor en peor. Y luego empiezan unas herejías tan grandes que la iglesia por 2000 años la ha estado combatiendo. Todo por torcer las cosas. Y usted puede decir, sí, pero eso vino de Pablo para acá. No, eso de torcer la palabra de Dios viene del huerto del Edén. Y antes del pecado original. Usted puede decir, ¿y cómo así? Bueno, Eva. No le estoy diciendo a las damas, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Cuando la serpiente influenciada por Satanás fue a preguntarle a los dos, porque los dos estaban juntos, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ese fruto. La respuesta de Eva fue bastante, podría utilizar las palabras astuta, ¿verdad? Dijo Eva, no solamente comerlo, dijo ni tocarlo. O sea, le agregó a la palabra de Dios. Y agregarle a la palabra de Dios es torcerla, distorsionarla. Si le agregamos a la palabra de Dios, la distorsionamos. Si le quitamos, también la distorsionamos. Y eso es lo que ha hecho Satanás desde el huerto del Edén para acá. Si le servimos de tropiezo a un hermano, este hermano va a distorsionar la palabra de Dios. Y va a empezar a enseñar herejías. Y entonces el problema va a ser para nosotros, porque se nos va a complicar. Ahora no solamente vamos a tener que predicar el evangelio, sino que enseñarles doctrinas y volvernos otra vez apologistas y tener que defender, y se armó el relajo. ¿Todo por qué? Por nosotros mismos. En la gran comisión Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a los discípulos todo lo que yo les he enseñado. No lo que ustedes crean, no lo que ustedes piensen, no a las conclusiones que ustedes han llegado. Lo que Jesucristo a través de su palabra les enseñó a sus discípulos. Eso y nada más. En una ocasión estaba con un hermano pastor y me dijo, ¿cuál es la mejor manera de predicar? Y yo le dije, repite lo que Dios ya dijo. Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí. Eso es predicar. Predicar es decirle al pueblo de Dios lo que Dios ya dijo a través de su palabra. No le agregues, no le quites. Esa es la labor del predicador, repetir lo que Dios ya dijo. Cuando dije de que si nosotros estamos de acuerdo con no enseñar o no mostrar y servir de tropiezo para nuestros hermanos, es como estar de acuerdo con la pediatría permisiva de hoy en día, la cual dice que a los niños hay que dejarles hacer cualquier cosa, que se expresen de acuerdo a sus sentimientos y que no hay que obligarlos a nada, que no hay que reprimirlos en nada.
que ellos, o sea, los niños, tienen que aprender a manejar su libertad. Y aunque todo esto suena un poco utópico o ilusorio, la realidad es que es una bomba de tiempo. Dejar que un hijo haga lo que quiera sin enseñarle sobre las consecuencias de sus acciones es una muestra de un desamor. En Génesis, a los hijos de la primera pareja, Dios muestra su amor para con ellos. Y se lo muestra de una manera bien práctica. Noten ustedes en Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Perdón, estoy hablando solamente de Adán primero, después de los hijos. El Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Fue malo el Señor al hacer y decir esto? ¿Fue injusto el Señor al decir estas cosas? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el Señor simplemente le está mostrando al hombre lo débil que el hombre es en su libertad. Porque en la libertad que Él le dio, el hombre le va a fallar a Dios. Noten, la primera parte es: puedes comer de cualquier fruto que está en el huerto, menos uno. Porque si comes de ahí, verdaderamente vas a morir. La muerte que iba a producir esto era una separación espiritual entre el hombre y Dios, por la desobediencia del hombre. Ese es el pecado. El pecado ahí es la desobediencia. Muchas personas dicen: no, aquí el pecado es cuando comieron el fruto. No. Jesucristo dijo que cuando ya comienza en el corazón, ya pecaste. Por amor, el Señor le da la advertencia. Familia, no debemos olvidar que así como hay un marco de niñez y como niños, hay que edificarlos y edificarnos nosotros también para formar la conciencia. Así también hay un marco de niñez espiritual como niños espirituales y tratarnos y tratarlos como tales. A los niños espirituales, Pedro aconseja lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos, en pocas palabras, lloren ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. De ahí que cuando una persona viene a Cristo Jesús, una de las evidencias de que es un nuevo creyente es su hambre por la palabra. Porque la evidencia de que un niño está vivo es que tiene hambre. Y si no come, se muere. Así sencillo. Debe de comer. Y muchas veces cuando vemos a un niñito que está en la incubadora y se pone a llorar, decimos: oh, es que el niño está llorando porque quiere que lo carguen en los brazos. El niño, antes de nacer, nadie lo cargó. Nadie, absolutamente nadie. Dice: ¿tiene frío? No, está bien envuelto, no tiene frío. Él está llorando
Porque tiene algo que antes no había experimentado, porque antes él era alimentado por un cordón umbilical. Ahora él ya no es alimentado por un cordón umbilical, por lo tanto se le tiene que alimentar de otras cosas, de otra manera. Y por eso es que él llora, porque tiene hambre. Pero entonces nosotros, tirándolo de muy sabio, ok, vamos a cargarlo y entonces ahí le damos el biberón. Ya lo dañamos. Porque desde la manera de nosotros es, no, al cargarlo ahí es donde él se calla. No, él nunca experimentó el ser cargado. Y después cuando lo ponemos, él dice, no, espérate, ahora voy a llorar para que me cargues. Porque allí experimentó los brazos. No, ahora yo quiero que me cargues. Y ya, lo dañamos. Lo mismo sucede también en la vida espiritual. Vienen a Cristo Jesús y les dejamos hacer esto y lo otro y lo dañamos. Y les voy a decir una cosa, un día nos van a juzgar. A los pastores nos van a juzgar por todo lo que enseñamos y por todo lo que permitimos y por todo lo que otorgamos dentro de las iglesias. A los ancianos por lo mismo, a los diáconos por lo mismo. Y al resto de toda la iglesia por lo mismo. A todos nos van a juzgar por nuestras obras. Ahora sí, el consejo de parte de Dios para los hijos de Adán y Eva. Aquí viene la responsabilidad de un hermano para con el otro. Antes de entrar a los versos 6 y 7, quisiera que leyéramos el contexto para que todo quede bien claro. Y esto es Génesis capítulo 4. Verso 4 dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Los que hemos estudiado Génesis sabemos que la ofrenda que Dios pide es ¿qué? Sangre. ¿Okay? Esa es la ofrenda que Dios pide. ¿Por qué? Porque Él pide sacrificio. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Muchos dicen, mira que Dios fue injusto. Aceptó la ofrenda de uno, pero rechazó la de otro. ¿Y cómo no? Si Él fue el que estipuló la clase de sacrificio que iba a hacer. Aquí lo que me está mostrando a mí, que Caín le importaba 3 pepinos lo que a Dios, o lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque ya también su papá había hecho sacrificios. Regresando al texto, verso 6, la pregunta de parte de nuestro Señor. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Note, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esto es un asunto entre 2 hermanos. Más adelante, cuando Caín, sin hacerle caso a la voluntad preceptiva de Dios,
y mató a su hermano, se encuentra con este problema. Verso 9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía Dios lo que había sucedido? Sí. ¿Por qué hace la pregunta? Para hacer cargo de conciencia en Caín. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó a Caín. ¿Dónde está Abel? Para aclarar a qué hermano se estaba refiriendo. Note la respuesta de Caín. No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? En pocas palabras, ¿acaso soy yo responsable por mi hermano? La respuesta de Dios es sí. Sí. Y recuerde que aquí el mayor es Caín. Verso 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego, de ahí en adelante, viene la maldición por parte de Dios para Caín. Mi querida familia, somos cada uno de nosotros responsables por el bienestar de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros. Y debemos de tratar a nuestros hermanos no como quisiéramos nosotros que nos trataran. No, tenemos que tratar a nuestros hermanos como Cristo los trata, con ese mismo amor. El nuevo mandamiento de Jesucristo fue y será y es: amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el mandamiento. Por eso que se le llama el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesucristo. ¿Por qué nuevo? Porque el mandamiento antiguo era amaos los unos a los otros. Ahora Jesucristo dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Por lo tanto, ¿somos responsables los unos para con los otros en el cuerpo de Cristo Jesús? Sí. Y somos responsables de la misma manera en que Cristo es para con nosotros. De amarnos como Cristo nos ama los unos a los otros. Con esto termino. La razón por la cual elijamos hacer algo o dejemos de hacer algunas otras cosas depende de la comprensión que tengamos de la libertad cristiana. Ya que comprenderla la aplicaremos correctamente y nos dará experiencias gratificantes si lo hacemos bien. Y mostraremos una conciencia limpia y un amor altruista. En el pasaje que vimos, estas dos últimas juegan un papel muy prioritario. Nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos el llamado a formar a otros con valores cristianos, plantar y fortalecer la conciencia moral sobre la base de las Escrituras solamente. Esto, mi querida familia, es un concepto totalmente altruista. Para el cristiano, la libertad no es hacer lo que se me dé la regalada gana, sino ante la alternativa de dos caminos a seguir, la elección será siempre altruista y la dirigirá la opción que más me acerque a Jesús para no pecar. Nunca la de qué tan lejos puedo estar de Dios sin pecar. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon cuál sería su decisión entre dos males. Dijo, me acercaría a aquel que más se acerque a Dios. ¿Notaron la pregunta? Opción entre dos males. No entre un bueno y un malo, entre dos males. Él dijo, me acercaría a aquel que más se acerque a Dios. Familia, es la responsabilidad de cada creyente maduro en la fe velar por la salud espiritual de todos los hermanos inmaduros y ayudar a formar la conciencia para que cuando venga el tiempo de la elección, esta no vaya a ser errónea. Que no vayan a decidir mal, aunque sean cristianos,
ya que el ser cristiano no es una vacuna contra los errores. Por el contrario, a diario cometemos una gran cantidad de errores al tomar las decisiones. El cristiano que piensa que no comete errores, el tal o no es cristiano o todavía es un bebé espiritual. Porque como cristianos, y como decimos en mi tierra, metemos las 4 a diario. Una de las razones es que no sentimos que nuestras conciencias nos redargüyen. Otros, aunque sienten que sus conciencias los redargüyen, tampoco le hacen caso, porque de todos modos quieren satisfacer su naturaleza caída, su manera de pensar y su manera de sentir, no lo que Dios dice a través de su palabra. Mi querida familia, que Dios nos dé sabiduría de lo alto para ejercer la libertad cristiana, haciendo su voluntad, ya que es nuestra responsabilidad el cumplirla. Y que así sea. Amén. Oremos. Mi amado Dios, en el nombre de Jesús te imploro, te pido y te suplico que nos ayudes a no servir de tropiezo para nuestros hermanos. Por el contrario, que de alguna manera ayudemos a que nuestros hermanos crezcan espiritualmente. Que nuestros hermanos en realidad vean a través de tu palabra lo que en realidadmente tú enseñas. Y si después de los años y después de aprender a través de tu palabra, quieren ellos continuar cometiendo errores, Señor, ya entonces ellos tendrán que vérselas contigo, Señor. Pero aún así, es nuestra responsabilidad velar por ellos y su salud espiritual, su bienestar espiritual. Mi amado Dios, gracias por las lecciones que nos das a diario. Gracias por las enseñanzas que nos das a diario. Gracias, mi amado Dios, porque día a día nos muestras quién tú eres y de la manera en que nosotros debemos de comportarnos. Permite, mi amado Dios, que siempre en esta iglesia alumbre el amor, se exprese ese amor altruista, ese amor desinteresado, y que cada uno de nosotros tengamos un corazón humilde, un corazón presto para mostrar quiénes somos como iglesia, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre y el beneficio de nosotros aquí en la tierra. Y es por los méritos de Cristo Jesús que en esta tarde te digo, amén.